medio de las circunstancias adversas. Gozo, paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque hay paz en medio de la tormenta. Hay paz interior profunda, es una paz que es de Dios, que no es tuya, que es inmutable, que no se mueve. Tú tienes paz interior. Cuando vuelves a la carne, entonces estás en altibajos, pareces una montaña rusa, hoy feliz, mañana triste. Pero cuando vives en el Espíritu tienes amor, gozo, paz, paciencia, ¿eh? Para entender, para eh, lograr esperar tranquilamente que las cosas se mejoren conforme el plan de Dios. Entiendes que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Paciencia, paz, paciencia, benignidad. O sea, hacer el bien, benigno, ser benigno. Hablar el bien, hacer el bien, andar en bien, pero no por ti, sino por Dios en ti. Porque el Espíritu de Dios se ha venido a vivir dentro de ti y el Espíritu de Dios está unido a tu espíritu. Y esa esencia, esa naturaleza divina se manifiesta en ti de una manera automática por el Espíritu. Es el fruto del Espíritu. ¿Eh? Andar en el Espíritu es maravilloso. Benignidad, fe. Fe. Algo que te ayuda a confiar. Pero de Dios, la fe de Dios en ti. Que Dios dice que tú eres santo, tú le crees a Dios. Que Dios dice que tú estás sano, tú le crees a Dios. Que Dios dice que tú eres próspero, bendecido, que tú eres rico, tú le crees a Dios. Yo encontré en Apocalipsis 2:9 que dice, yo conozco tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces yo decidí creerle a Dios. Pero yo no creo de acuerdo a mi billetera o a mi cuenta corriente. Yo creo en las riquezas de Dios. Soy rico por la gracia de Dios. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces yo soy rico por la riqueza de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, a los ricos de este mundo. Y para mí esa es una gran diferenciación. Los ricos de este mundo y los ricos del otro mundo. Yo soy de los ricos del otro mundo, que administran la riqueza de este mundo. Y viene la abundancia y viene la prosperidad, todo lo que Dios quiere que tú disfrutes y administres conforme su plan y se te quita la envidia, los celos. Porque es Dios quien distribuye, a ti no te molesta si le da un poco más a unos o a otros. Dios es soberano y hace lo que a Él le place. Entonces, bondad, fe, mansedumbre. Esta mansedumbre es muy importante porque no podemos ser mansos, tranquilos. Comúnmente por naturaleza humana hemos sido iracundos, somos hijos de ira, como decía el apóstol Pablo, hijos de ira. ¿Eh? Y por eso el apóstol Pablo decía, airaos, pero no pequéis, porque la ira parecía algo inherente, pero uno va entendiendo que andando en el Espíritu, uno es libre de la ira. Y ya no andas conforme tus esfuerzos humanos queriendo someter a los demás, queriendo esclavizar a las personas, manipular a las personas, sino que tienes mansedumbre, tranquilidad, comprensión, empatía, te colocas en el lugar de los demás y dominio propio o templanza, dominio propio. Este fruto del Espíritu es muy importante porque ahora tienes libertad. Y el gran miedo de los que conocen la gracia de Dios es el libertinaje. Y ya desde Judas, el apóstol Judas ya planteaba ese temor de que la gracia podía llevar al libertinaje. Yo analizo y digo, es imposible que la gracia de Dios me lleve al libertinaje. Es una mala información. Es imposible porque Dios es perfecto y Dios hace las cosas perfectas. Entonces, no vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde, porque el apóstol Pablo lo pregunta en Romanos 6, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Entonces, ese es como decimos en Colombia, cójame ese trompo en la uña, o ponga a girar ese trompo aquí en la uña. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Si el pecado fue quitado de nosotros, si hemos muerto al viejo hombre, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces ahora yo tengo templanza, dominio propio. ¿Para qué? Para vivir en este mundo en nuestro tiempo humano.
Recuerden, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y lo que ahora vivo en la experiencia humana, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, con dominio propio, para no irme a ninguno de los dos extremos, sino que viviendo con limpia conciencia, administrando mi conciencia y viviendo en plenitud, libre de la ley. Porque, como dice el apóstol, si estáis muertos y glorificados y resucitados con Cristo, ¿por qué os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, ni conforme a mandamientos de hombres, que te vuelven a llevar a la ley y te meten otra vez en las obras de la carne? El deseo de la carne te lleva otra vez a las obras de la carne. La mejor es andar en el Espíritu, descubrir lo que tú eres en esencia pura y vivir en lo que Dios dice que tú eres. ¿Sí? Tan necios sois, dice el apóstol Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar por la carne, otra vez en los esfuerzos humanos, porque vinieron a Galacia los predicadores de la circuncisión a decirle a la gente que tenían que cumplir ciertas leyes. Y trataron de hacerles cumplir el día sábado y hacerlos circuncidar y hacer unas leyes y normas. Y todavía persevera ese espíritu en la iglesia cristiana moderna. Pero Dios desea profundamente revelarse a nosotros y decirnos, sigan por el Espíritu, no en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces no es por tus obras, es por la gracia, es por el Espíritu que Dios ha puesto en ti. El Espíritu de Dios y tu Espíritu se han unido en uno solo. Como dice la palabra, el que se ha unido al Señor, un espíritu es con Él. Entonces somos un solo espíritu. Y si le damos conciencia a esa vida espiritual, viviremos una vida más plena, más satisfactoria, de mayor prosperidad. Podemos salir adelante, superar las adversidades, abandonar la amargura, el resentimiento, la ira, el enojo. Podemos unirnos, terminamos con las divisiones. Somos uno solo en Cristo Jesús. Somos la iglesia del Señor, una sola. No hay varias, es una sola iglesia espiritual. De modo que nuestra invitación hoy es, primero, a que abandones los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no daréis satisfacción a los deseos de la carne. No quieras agradar a Dios por tus propios medios, es imposible. Vas a ir de fracaso en fracaso hasta que te arruinas espiritualmente. No vas a perder tu salvación, pero no vives una vida plena. Y entonces vienen las obras de la carne, que son todas esas cosas contra las cuales quieres luchar. Lo mejor es andar en el Espíritu y dejar que el fruto del Espíritu salga en tu vida, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Muchas gracias por escucharme. Y pues también te invito a que sigas escuchando los mensajes de nuestros hermanos Frank Rodríguez y José Ángel Cano, pastores con los que estamos aliados del Ministerio Gracia sobre Gracia, que me ha parecido muy interesante. Ahí hay otros mensajes, te puedes edificar. Yo he venido usando eso para fortalecerme, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, la palabra de gracia. Si tú escuchas palabra de ley, palabra de religiosidad, palabra de moralismo, palabra de estrategias personales para hacer las cosas, pues vas a entrar en las obras de la carne. Pero si tú escuchas la palabra de gracia, la palabra del Espíritu, estarás fortalecido, sabrás que eres bendecido, santo, próspero, sano, que estás completo en Él, que por un solo sacrificio has sido hecho perfecto, y te vas a gloriar en el Señor y vas a vivir una vida plena, satisfactoria, una vida abundante. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Ojalá puedas también invitar a otros amigos a que entren a la página, la visiten y sean fortalecidos con estos mensajes. Muchas gracias por estar presente y hasta la próxima ocasión que podamos colocar un mensaje nuevo